Para muchos, la clave de la felicidad se encuentra en conocerse a uno mismo. Y no es para menos, ya que si no sabemos quiénes somos, probablemente tomaremos malas decisiones. Las tomaremos con base en lo que está afuera de nosotros. Y encontraremos probablemente que esas decisiones no fueron acertadas. Podemos sentirnos coercionados a tomarlas o podemos arrepentirnos de haberlo hecho en un futuro. Probablemente una pregunta que te has hecho con frecuencia es ¿quién soy yo? ¿Cómo saber cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué quiero hacer con ella? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? También probablemente te has cuestionado si lo que tú piensas de ti es auténtico o está entintado por las opiniones externas o por alguna otra cosa. Cuestionarnos quiénes somos es una tarea que debemos hacer continuamente en nuestra vida, ya que la identidad es un constructo que está formado por nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros valores, nuestras experiencias y va cambiando constantemente a lo largo de nuestra vida. Entender cómo es que se forma y voltear a revisarlo se vuelve una clave para que tú puedas realmente vivir en esta autenticidad de quién eres. Vamos a tratar de explicar cómo es que se va formando nuestra identidad desde que nacemos. Cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos a un sistema que ya está formado, ¿sí? Este sistema puede estar formado únicamente por tus padres, únicamente por uno de ellos, por una familia compuesta. Hay una serie de circunstancias que ya están puestas sobre la mesa cuando tú llegas, ¿no? Vamos a imaginarnos que es una especie de obra de teatro. Entonces, cuando tú naces, cuando tú llegas, esa obra de teatro ya está montada, ya tiene un guión, ya tiene una historia que ha ido corriendo, tiene personajes, tiene experiencias, tiene creencias individuales y tiene creencias, digamos, de la comunidad, del grupo, del sistema familiar, ¿no? Cuando tú llegas, tú te tienes que insertar en esa obra de teatro que ya está montada. Entonces, muy probablemente, digamos que te es como asignado un papel. Este papel puede ser en función de alguna característica que muestres a temprana edad o puede ser algo que el sistema está necesitando. También cuando nacemos ya traemos un temperamento. También con base en eso se nos asigna un papel, ¿no? Vamos a pensar en un ejemplo de un niño que desde que está chiquito muestra ser como muy gracioso, como que se ríe de todo, todo lo toma como muy livianamente, como que es de sangre ligera, siempre se está riendo desde chiquito. Entonces su sistema familiar le asigna ese papel de ser el que anima, el que siempre está contento, el que siempre es positivo. Y fíjate el peso de la palabra siempre, ¿sí? Entonces se le asigna un lugar en la mesa, su silla casi tiene el letrero de el niño feliz, el niño alegre, el que siempre nos anima, el que siempre es positivo. Entonces este niño, cada vez que tiene que sentarse a la mesa, y estoy hablando simbólicamente, tiene que ocupar ese lugar, ¿no? Cada vez que se encuentra dentro de ese sistema familiar, tiene que ocupar ese lugar, porque es el lugar que le permite existir. El de ser el niño chistoso, el niño alegre, el niño que siempre está sonriendo, el que siempre es positivo. Obviamente cuando salimos de nuestro sistema familiar y vamos, por ejemplo, a la escuela, pues nos encontramos frente a una obra de teatro diferente, donde hay un mix de personajes diferentes que traen esos roles que les fueron asignados o que se autoasignaron para poder sentarse a la mesa dentro de su sistema familiar. Y entonces se hace una combinación diferente. Y con base en eso, cada uno de estos niños se va adaptando a esa mezcla y va encontrando una forma de estar ahí. Digamos que lo hacemos un poco a prueba y error. Imaginemos que este niño que es el que siempre hace chistes, de pronto ve que a nadie le hizo gracia el chiste y no está siendo integrado dentro del grupo y a lo mejor prueba otra manera de entrar, de ser visto, de ser notado. Y a lo mejor utiliza otro recurso. Si ese recurso le funciona, lo va a repetir. Y estos elementos de lo que nos va funcionando o lo que vamos actuando para existir dentro de distintos sistemas
se va volviendo parte de lo que nosotros creemos que somos. Se vuelve parte de nuestra identidad. Si se dan cuenta, es algo que surgió un poco por las circunstancias y un poco por el mix que yo traía ya de otros lados. Y entonces utilizo un recurso, una forma de ser, una característica. Esto puede ser, por ejemplo, el niño que se vuelve molestón en la escuela y ya todo el mundo está molestando y le funciona muy bien para obtener la atención y para interactuar con otros niños. Se vuelve incluso un elemento central, ¿no? ¿Por qué utiliza ese recurso? Ya sería algo que tendríamos que analizar con el caso específico y eso es muy complejo. Eso no lo vamos a hacer aquí. Eso se hace en terapia. Entonces, utiliza este recurso, vamos a seguir con este ejemplo, y le funciona. Entonces, integra esa creencia de que él es un niño molestón o pesado o cualquier etiqueta que esa persona, ese niño haya incorporado. Y se vuelve parte de esta identidad. Cuando vamos creciendo, la identidad es hasta cierto punto algo rígida, ¿no? Se van integrando los elementos y no lo cuestionamos. O sea, digamos que es como ir armando un rompecabezas con estos pequeños pedazos y entonces se convierte en una figura y una imagen de lo que creemos que nosotros somos. Maravillosamente tenemos la etapa de la adolescencia en la que de pronto empezamos a cuestionarnos si realmente somos ese mapita, esa imagen que nos hemos formado. Empezamos a cuestionar desde el origen nuestros cuidadores, nuestros padres principalmente, pero quien haya estado a cargo de nosotros y nuestro crecimiento, nuestra educación. Empezamos a cuestionar todo eso y empezamos como en este jaloneo para ver qué tanto es real. Es una etapa maravillosa con un potencial de crecimiento, de desarrollo tremendo. A pesar de que a veces la etiquetamos como algo horrible, al contrario, es un momento muy, muy importante y no todo el mundo lo vive en ese nivel de crítica, ¿sí? Es muy importante que podamos cuestionar, y no es cuestionar por cuestionar, que también eso lo vemos, ¿no? En la adolescencia trae este sello de rebeldía, pero al final, en el fondo, lo que hay es este poderme separar de eso que yo creí que era, para poder evolucionar. Es un descongelamiento, ¿sí? En los procesos de cambio tenemos la primera etapa que viene algo que hace un quiebre y entonces se descongela lo que venía funcionando, ese status quo. En la adolescencia se da eso y entonces yo empiezo a tomar los pedazos de este rompecabezas que creo que soy y empiezo a mirarlos y cuestionarlos y si realmente hago un trabajo profundo en mi adolescencia o después, empiezo a cuestionar esas cosas y empiezo a cuestionarme a mí. ¿Realmente soy esto? ¿Siempre soy esto? ¿En qué dosis soy esto? ¿Por qué lo soy? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿Lo quiero? Y entonces cuando me hago todas estas preguntas y realmente estoy cuestionándome y revisándome, entonces estamos hablando de un autodescubrimiento. La identidad no es una cosa rígida, no es una estructura. Como ya dije, va cambiando constantemente. Sí me da estructura, por supuesto. Ahora ha habido todo este movimiento New Age que te dice que cuestiones todo, que destroces tu ego, que eso solamente son tus ideas y que lo que hay que hacer es romperlo todo y encontrarás tu verdadero yo. Por ahí hay una persona que tiene unos conocimientos bastante admirables, es alguien a quien suelo escuchar, se llama Lama Ringen, si lo quieren buscar en YouTube es excelente. Y él habla de que a veces este movimiento nos plantea como seguir nuestro corazón y romper con todo lo que se ha difundido como ego, que está bastante trastornada y deformada la idea de lo que es, ¿no? Pero
pero habla de que lo que estamos haciendo realmente no es seguir tu corazón, sino al final lo que estás siguiendo son solamente tus caprichos. Porque para poder estar en salud dentro de un sistema social, y en salud me estoy refiriendo a la salud mental, tenemos que considerar también al otro, porque estamos entrelazados y dependemos unos de otros en mayor o menor medida. Se habla de que no podríamos haber subsistido como sociedad si no hubiera empezado a haber cierta colaboración entre nosotros. Entonces no podemos simplemente romper con todo eso. Y también las personas con las que yo me estoy interactuando, las situaciones en las que yo me encuentro, eso también forma parte de mi identidad y va cambiando. El truco está en quitar los absolutos. Cuando pienso que soy 100% algo, ¿no? Que mi identidad es algo permanente, inalterable, incuestionable, de esta línea de la que yo no me puedo salir. Por poner un ejemplo, si tú piensas que eres generoso y siempre tienes que ser generoso, y el día que no quieres ser generoso te sientes fatal y se te cae el mundo. Si piensas, por ejemplo, que todo lo puedes lograr. Imagínate que tu pensamiento, tus valores, por ejemplo, la tenacidad, la disciplina y tu experiencia te han dicho que tú siempre consigues las cosas. El día que no consigas algo, se destroza todo en ti, porque tú te has recargado con demasiada fuerza en ese aspecto de ti, pensando que es algo que siempre va a estar, que es permanente, inalterable y además de grandes dimensiones. Entonces, es como si en vez de tener un rompecabezas en el que estamos parados, que es nuestra identidad, en vez de que se componga de muchas piezas pequeñas, si pensamos que se compone de 2 o 3, 4 cosas, en el momento que sacamos una de ellas o tiembla porque no es al 100, ¿no? Pienso que soy generoso y en ese momento no lo fui. Entonces es como sacarle uno de esos elementos y se te tambalea todo el piso. En cambio, digamos que se vuelve como una jaula que no te deja crecer. En cambio, si constituyes tu identidad con base en muchos pequeños pedazos que estás revisando constantemente, sacas uno, metes otro, vas creciendo esa identidad, vas enriqueciendo el concepto que tienes de ti mismo. Entonces, cuando no eres 100% generoso o cuando no lograste lo que querías, o estas personas que tienen esta imagen de sí mismas de que siempre están impecables, súper presentables, pues el día que saliste todo despeinado o tuviste que salir en bata y te vio el vecino, no pasa absolutamente nada, porque no es uno de los elementos centrales de tu identidad. Entonces ese día no fuiste impecable, ese día no estabas presentable y no pasa nada. Porque no son como bloques, repito, la identidad se compone como de distintas dosis de muchos elementos. Imagínate que tuviéramos aquí un chorro de vasitos de estos vasos de precipitado de los que usamos en los laboratorios, y entonces tú tienes, en cada uno tienes un elemento diferente. Entonces en uno a lo mejor tienes tus conocimientos, que es como la primera cosa que sacamos cuando alguien nos pregunta ¿y tú quién eres? Y sacas tu título o sacas tu género o sacas tu nacionalidad, ¿no? Como que son las cosas que usamos como con mayor frecuencia para decir primero quién soy yo. Entonces a lo mejor tienes un frasquito con esa dosis, tienes con ese elemento. Tienes otro frasquito que habla de el valor a lo mejor de la generosidad o la honestidad. Y tienes otro que dice tenacidad, disciplina, mexicana, así, ¿no? Pero no son bloques, como dije, son como vasos de precipitados y la dosis va cambiando. Entonces a lo mejor hoy tienes mucho de generosidad y tienes un poquito menos de otro elemento y así va variando. Cuando tú sabes qué elementos se componen, llegas a tener un entendimiento realmente profundo de quién eres tú. Podemos sacar uno de esos vasos
y no pasa absolutamente nada. Puedes incluso tú decir, es que este ya no lo quiero, y lo quitas ese elemento. A lo mejor te quedan por ahí rastros de ello. Puedes elegir quitarlo y no se va a desquebrajar tu estructura. Ojo, estoy hablando de que revises a profundidad y vayas modificando tus dosis. No es decir, esto y esto y esto y esto, pum, ya no lo quiero porque eso es del ego, porque eso está mal, porque eso no me ha convenido hasta ahora. No funciona así, porque esto te da una sensación de estructura, se vuelve como tu esqueleto. Entonces, nada más que es un esqueleto que puede ser intercambiable, puede ser modificable, ¿sí? Es igual que a nivel físico, el cuerpo humano está todo el tiempo reinventándose. Nuestras células están muriendo y van haciendo otras. No agarras y pum, te amputas una parte de ti, ¿no? Sino que va en pequeñas dosis, eso va cambiando, vas integrando nuevas experiencias, vas cuestionando tus pensamientos, incluso tus valores. Estamos viviendo una etapa de un cambio social tremendo, en donde muchos de los valores que teníamos nosotros cuando crecimos, no cualquier generación, de pronto están poniéndose en tela de juicio, ¿no? No nos vayamos más lejos. El tema de equidad de género. Las cosas que hace 20 años nos parecían de lo más normales, el tipo de comentarios que todos hacíamos, hoy te los cuestionas y dices, no cabe. Y entonces eliges ya no utilizarlo, eliges que ya no sea parte de ti y vas incorporando cosas nuevas. Pareciera que la forma más sana, creo yo, y es lo que he visto, es lo que he entendido, la forma más sana de ir integrando elementos no es sacar un elemento para meter otro, ¿no? Es como si tienes una mesa con 4 patas. Si le sacas una pata, pues la mesa se te va a caer. Pero si metes una pata de reemplazo y luego sacas una de las patas, entonces la mesa se va a sostener. Y es un poco lo que tendríamos que ir experimentando. A través de experiencias enriquecedoras. Experiencias enriquecedoras no es buscar lo que se parece a ti y hablar con la gente que se parece a ti solamente. Se trata de cuestionar y cuestionarte y buscar experiencias que te hagan revisar esas cosas que tú piensas de ti, de la vida, de lo que quieres. Y cuando vamos teniendo esas experiencias, algo de ellas se va quedando, lo vamos decidiendo, consciente o inconscientemente, integrarlo a nosotros. Y se va enriqueciendo el concepto que tenemos de quiénes somos. Cuestionarlo todo, mis pensamientos, mis emociones, la forma como actúo, me va a permitir llegar a tener un entendimiento mucho más profundo de quién soy yo. Debajo de todo eso que vamos actuando para adaptarnos, para integrarnos, para pertenecer, existe una constante, existe ese yo auténtico. Y encontrarlo requiere un trabajo muy profundo de autoconocimiento, de reflexión, de aprender a mirarte desde distintos ángulos, aprender a mirarte desde tus propios ojos, esos que se han formado también con tu identidad, que se va volviendo la identidad como una especie de filtros sobrepuestos desde la cual miramos todo y nos miramos a nosotros. Entonces a veces hay que sacar los filtros, verlos, cuestionarlos y entonces poder ir viendo más adentro, más en lo profundo. Normalmente cuando nos encontramos viendo este tipo de videos, buscando información así o buscamos acudir a una terapia o algún proceso de autoconocimiento, es porque de pronto ese papel, ese personaje que empezaste a interpretar en tu sistema familiar, en tu sistema escolar y demás, se fue volviendo como una botarga. Y a partir de tus interacciones con otras personas y con otros contextos, empiezas a crecer adentro de esa botarga y te empieza a quedar chica, te asfixia, te aprieta, te empiezas a dar cuenta que te mueves torpemente desde esa identidad, desde ese actuar, porque no es realmente tuyo o ya no es lo que eres hoy, porque se ha ido complementando, pero tú sigues actuando ese personaje. Entonces toca revisar al personaje y todos los personajes que vamos actuando en los distintos contextos de nuestra vida y nuestros distintos roles
para poder encontrar lo que realmente se fue formando en el fondo. A través de actuar estos roles, estos personajes, de probar cómo nos sentimos, cómo nos movemos de esta manera y de esta otra, se van quedando ciertos elementos adentro, en el interior, en lo profundo. Y eso es lo que constituye nuestra identidad auténtica. Eso es lo que tenemos que encontrar. Y es un trabajo difícil y es un trabajo para toda la vida. Pero es delicioso hacerlo y es algo en lo que vas a encontrar una gratificación tremenda. Te quiero dar 5 consejos de cosas que puedes hacer para empezar a explorar cuál es tu identidad real, la que está en el fondo. Primero vas a ver las capas de arriba, las capas que actúas, los personajes que has utilizado para integrarte, para pertenecer, para sobrevivir incluso. Y después vas a empezar a ver cada vez más y más en el fondo lo que está atrás, lo real, lo que te digo que se fue quedando ahí adentro, en el fondo. No digo que con estas 5 cosas lo vas a encontrar, pero te puede ayudar a empezar a explorar bastante. Depende cómo lo hagas también. Un paso que podemos hacer o una cosa que podemos hacer es escribir nuestra historia. Escribe tu historia tan a detalle como puedas y revisa desde qué tono lo estás escribiendo, desde qué lugar emocional, qué tinte tiene tu historia. ¿Es una historia de amor? ¿Es una historia de terror? ¿Es una historia de intriga? ¿Qué tipo de historia es la que tú estás contando ahí? Y ojo, el mapa no es el territorio. Lo que tú escribas en esa historia es la forma desde donde la estás mirando, pero probablemente hay muchas formas de contar esa historia. Y probablemente si tú haces un trabajo real en ti mismo, la forma como cuentas esa historia va a ir cambiando de tono. Escribir acerca de ti, acerca de cómo te sientes, es una terapia maravillosa. El segundo consejo que les quiero dar es que te cuestiones qué tanto es real esto que yo pienso de mí. Cada vez que te caches pensando que tú eres algo y que tienes que mantenerlo con rigidez, cuestiónate qué tanto es real, qué tanto siempre eso está presente o qué tanto tú quieres que esté presente. El tercer consejo sería tomar en cuenta las circunstancias en las que tú actúas de cierta manera. Esto es cuestionar tu identidad, ese elemento que tú integraste como tu identidad. Con el ejemplo que les ponía, el niño que empieza a molestar y a dar lata en el salón, ¿no? A todos los niños. Entonces empieza a integrar este elemento como una creencia de lo que es él. Si tú revisas las circunstancias, el contexto, y no solo ahí local, el contexto de su salón de clases, sino el contexto de la vida completa de lo que pasaba en la historia de ese niño, vas a poder entender si realmente eso eres tú. Si realmente este elemento es algo de medular en quién eres tú, o si fue solamente una forma como tú pudiste pertenecer o integrarte en eso. Ahora, si te das cuenta que solamente fue una forma, a lo mejor quieres tomar un poco de ese elemento y si lo quieres tener dentro de ti. Vas a descubrir muchas cosas haciendo ese trabajo. El cuarto punto sería voltear a ver qué es lo que te gusta y llama la atención de otras personas. ¿Qué características, qué actividades, qué intereses, qué te llama la atención de los otros? ¿Qué admiras en otras personas? Revisa cuándo ha estado este elemento presente en ti o por qué desearías que ese elemento estuviera presente en ti. Y el quinto punto, que no me canso de decirlo, es la meditación. Cuando se aprende a meditar, empezamos a encontrar una forma de mirarnos sin etiquetas. El trabajo en la meditación es justamente ir quitando todas esas interpretaciones, evaluaciones, etiquetas que ponemos a lo que estamos viendo o sintiendo. Cuando aprendemos a hacer esto y lo practicamos con la constancia necesaria, empezamos a ver quitando esos filtros que les decía hace un rato que vamos como poniendo y a través de ellos interpretamos nuestra vida y a los demás.
es aprender justamente a quitar estos filtros, estos lentes que te ponen cuando te vas a hacer tus gafas, que te ponen un montón de capitas y de vidrios. Si tú aprendes a quitarlos y a asomarte, aunque sea un momento detrás de eso, empiezas a ver lo auténtico, lo que está realmente dentro de la parte medular de quién eres tú. El yo real empiezas a encontrar. Espero que estos consejos te sirvan para poder empezar a hacer una exploración más profunda de quién eres y puedas sentirte y vivirte de una manera más auténtica. Te recuerdo que en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, y también lo encontrarás en este canal, vas a encontrar al principio de cada mes 5 preguntas detonantes que puedes utilizar, que puedes hacerte para empezar a mejorar tu nivel de autoconocimiento. Úsalas y platícame qué encuentras.